Ya. Ok, vamos a ver Estados Unidos entonces. Estados Unidos es un país que suele generar mucha curiosidad del sistema electoral, porque las elecciones son tan relevantes para el mundo que todo el mundo les presta atención. Entonces, cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, van a ver que las noticias locales hablan de las elecciones de ahí. Mucho más de lo que han hablado, por ejemplo, de la elección de Paraguay, que es un país mucho más cercano a nosotros, pero no tiene la influencia de alguna manera que tiene. Ustedes han crecido mirando dibujos animados hechos por Estados Unidos, ¿no? Han visto cosas, toda una cultura de cosas de productos, las cosas que consumen, muchas vienen o de Estados Unidos o de China, una de dos, ¿no? Pero es súper fuerte la influencia de Estados Unidos en América Latina, sobre todo. Entonces, por eso llama tanto la atención y lo vamos a ver igual, con la misma dinámica de lo demás. Traten de entender la lógica, más que las reglas específicas. Para las reglas específicas, además, en ese caso específico, les he dejado un PDF que es bastante explicativo, ¿no? De cómo es cada paso de la elección. Entonces, en algún momento tienen que hacer cualquier cosa que involucre analizar las elecciones de Estados Unidos, pueden referirse a ese papel, aunque claro, chequeen si desde entonces no habrá cambiado alguna regla para el momento en que ustedes estén haciendo ese trabajo, ¿no? Pero algunas cosas generales que considerar Estados Unidos, tiene 50 estados más Washington, D.C., ¿no? Washington no es parte de los 50 estados, de hecho no tienen congresistas, por eso se quejan de que tienen taxation without representation, de que les cobran taxes, o sea, les cobran impuestos, pero no tienen una representación directa, ¿no? Entonces, eso es un pleito ahí en Washington. Pero bueno, si eso es un pleito en Washington, imagínense en Puerto Rico, que ni siquiera son un estado, ¿no? Ni siquiera tienen o sea, Washington por lo menos vota por presidente. Puerto Rico no. Puerto Rico tiene su gobernador y Puerto Rico es básicamente la versión moderna de una colonia, ¿no? O sea, ¿cómo lo describes? De otra forma. Claro, no es que Puerto Rico quiere independizarse, no es que esté buscando, quizá hay algunos ahí, pero más bien lo que creo que entiendo que es el sentimiento mayoritario en Puerto Rico es de que quisieran unirse. Eh, pero yo creo que por un tema, eh, o sea, por varias razones, pero entre otras, por un tema de simetría, ¿cómo vas a meter el Estado 51? Tienes que meter 52, ¿no? O sea, es como que les va a romper la matemática si meten a uno más nomás. No, en verdad debe ser obviamente por más razones, pero no admiten a Puerto Rico y también algunos otros territorios de ultramar que tienen. Estados Unidos, como si fue una potencia desde el inicio, ¿no? Como hubiese querido Bolívar que sea América del Sur. Estados Unidos sí fue una potencia de inicio, entonces sí tiene una historia colonizadora, ¿no? Sí, creo que he mencionado el caso de o sea, lo de Filipinas, que probablemente ustedes ya lo sepan por otras razones, pero que en Filipinas, ustedes, si van allá, se van a encontrar con que la gente habla, digamos, el idioma que esté en ese lugar local, pero también habla en inglés normalmente. Sin embargo, toda la gente se apellida Aguirre, González, Juárez, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se apellidan así? Porque fueron primero colonia española y después fueron colonia de Estados Unidos, a partir de 1900, una cosa así. Entonces, Estados Unidos ha tenido historia colonizadora, tenía algunos territorios de ultramar. Hawái, obviamente, es el más conocido porque se volvió Estado, pero hay varios otros más. Guam, hay unas Islas Vírgenes, ¿no? Hay otros territorios que son de Estados Unidos y que no son parte, de alguna manera, no son parte de los 50 estados. Puerto Rico es el más grande de esos. Y además hay varios cantantes y gente de ahí, entonces recibe bastante notoriedad, pero lamentablemente no es un estado, entonces para ellos eso a veces les genera problemas políticos, ¿no? Porque no reciben la misma prioridad, no tienen representación para que, por ejemplo, les asignen más presupuesto o algo así, ¿no? Yo había estado mirando bastante data, criticar, o sea, sobre vegetariano, y lo que sí me ha causado intriga, bueno, o curiosidad es que en toda la data está Puerto Rico, no tiene la data de Estados Unidos. Sí. Tiene una data muy profunda, creo que sería como. Entonces sí tienen, digamos, un grado de jurisdicción. Sí, se considera parte de los territorios de Estados Unidos, pero no tiene la categoría de Estado, ¿no? Entonces Estados Unidos los considera como territorios suyos, es Estados Unidos, si tú atacas Puerto Rico estás atacando a Estados Unidos, solo que no tiene la característica de Estado, entonces no tiene representantes en el Senado, ¿no?
Es muy probable, no estoy seguro, pero sí, ese tipo de cosas suele haber un sitio para Puerto Rico, pero con voz sin voto, ¿no? Eso hay en la OEA, en el Consejo Permanente, en todos los organismos colegiados, hay sitios muchas veces para observadores. Es probable que haya, no estoy seguro, en el Congreso de Estados Unidos. En todo caso, no tienen un voto, no hay elecciones para el Congreso de Estados Unidos en Puerto Rico. Solo hay elecciones para su gobernador. El sistema presidencial, ¿no? Está aquí, es el sistema presidencial por excelencia, ese es el sistema presidencial del que nos copiamos. Y luego, a ese sistema presidencial, nosotros le pusimos unas cuantas características de sistemas parlamentarios. Nos inventamos que acá sí hay cuestión de confianza, hay disolución constitucional del Congreso, hay interpelación, censura, y todas esas cosas que en realidad normalmente no existen en los sistemas presidenciales, pero, y no existen en Estados Unidos, ¿no? Pero para nosotros sí, porque somos una mezcla. Por eso se dice que somos un presidencialismo atenuado o un presidencialismo parlamentarizado. De hecho, alguna gente dice que ya somos un semipresidencialismo, pero eso es un error porque la característica esencial del semipresidencialismo es que el presidente no es jefe de Estado y de gobierno, solamente es jefe de Estado y puede tener algunas funciones de jefe de gobierno, pero el principal jefe, o sea, sobre todo en manejo del ejército, política internacional, cosas así, pero el principal jefe de gobierno es un primer ministro, que es nombrado por el presidente, pero tiene la confianza del Congreso, entonces es un sistema medio híbrido. No es entonces el Perú un sistema semipresidencial, pero bueno, Estados Unidos es un presidencialismo puro, ¿no? Es el ejemplo esencial de un presidencialismo. Esto tiene sentido, tiene además relevancia, vamos a ver en un momento, porque se estudia, o sea, van a ver ustedes que la lógica, como las ciencias sociales estudian los países, eh, no se suelen hacer la pregunta de, oye, estoy viendo un país presidencial o un país parlamentario, sino que te vas a dar más cuenta que en la práctica, casi todo el mundo que estudia elecciones en el Reino Unido, por ejemplo, se concentra en las elecciones parlamentarias. Y todo el tiempo cuando compara cosas, compara con otros países con las elecciones parlamentarias, porque para ellos son lo más importante, ¿no? Entonces, también pasa lo mismo en España, pasa lo mismo en Alemania, como que el grueso de la literatura académica en ciencia política, en esos lugares, sobre todo autores de esos países, habla de sistemas parlamentarios. Y no te hablan, o sea, te hablan de las elecciones o el efecto de la regla electoral, asumiendo que hay un sistema parlamentario. Pero si es que tú ves autores latinoamericanos o de Estados Unidos, sí van a ser más la salvedad de si están hablando de un sistema presidencial o no, porque pueden haber cosas diferentes, ¿no? O sea, justamente lo que yo les comentaba la vez pasada, que es una de las cosas que yo estoy sugiriendo, que creo que puede pasar, puede ser una tendencia, o sea, puede ser algo que a mí al menos me parece que tiene sentido, es que este efecto que tiene la segunda vuelta de concentrar partidos tiene más sentido que sea importante en países que tienen un sistema de gobierno presidencial que en países que tienen un sistema de gobierno parlamentario. Porque si tienes un sistema de gobierno presidencial, es más fácil pensar que la gente puede coordinar en una única elección nacional, ¿no? O sea, eso de saber si estás desperdiciando o no tu voto, si estás en un país con elección presidencial como Perú, tú sabes si estás desperdiciando tu voto o no por el presidente. Es información más directa. En cambio, si estás en el Reino Unido, como vamos a ver más adelante, no hay una sola campaña nacional por un presidente. Es solamente las campañas de cada distrito por separado para el Congreso. Entonces, para tú calcular si estás desperdiciando o no tu voto, tienes que calcular el resultado de 650 elecciones, no solo una. Entonces es mucho más difícil ¿no? Y también para los partidos, calcular si les conviene o no ir en alianza con otros desde el inicio o no, es más difícil porque tienes que calcular cómo te va a ir en un montón de elecciones, no en una sola. Entonces tiene sentido que ese efecto de la segunda vuelta, o sea, puede ser que tenga sentido, no es algo que esté comprobado al 100%, pero no es algo que yo creo, y si a ustedes les parece que tiene sentido, entonces puede ser, que cuando hay un sistema presidencial, esa regla, ese efecto de concentración o fragmentación tenga más influencia. Pero ok, la mayoría es mayoría presidencial siempre en una sola vuelta. También se van a dar cuenta que Estados Unidos es el ejemplo número uno de esa regla que les acabo de decir, de que si es que tú tienes mayoría simple, lo que decía el pata que sugirió esta cosa que se llama Maurice Duvalier es que eso promueve un sistema bipartidista. Y su ejemplo
esencial era Estados Unidos, y es el ejemplo más estudiado. Entonces lo van a ver como una mención de ese efecto específicamente. Eh, También, bueno, el voto es voluntario, periodo presidencial de 4 años, las representantes, que es la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, para otros lados, es la Cámara Baja, y el Senado, la Cámara Alta, dura 6 años, ¿no? Entonces, este sí es un Senado que cada vez que hay elección presidencial, hay elecciones por el Senado, pero se renueva por tercios el Senado. Entonces, 6 años para cada uno. Entonces, cada elección general o cada elección de mitad de término, que se llaman midterms en Estados Unidos, renuevas a un tercio de los senadores. Entonces, es el otro modelo al que estábamos comentando antes, ¿no? Sí, Estaban comparando de cómo el mapa, porque no todos los no todos los estados van a elegir a senadores, estaban viendo cómo esa conexión entre el voto presidencial y claro, el voto del Senado. sí, La hipótesis que planteaban era de que probablemente iban a costar más a Biden, porque justo eran los estados en el Rust de claro, Michigan, Pensilvania, que es donde perdió Hillary también. que son de Hillary y que son los estados Acá, sí, toda la de Pensilvania, y justo eran esos estados que iban a elegir senadores. claro. Ahí esa relación entre el voto que Claro, esas cosas entonces tienen influencia en una elección determinada. Yo les aconsejo siempre para seguir las elecciones de Estados Unidos, una fuente que es la que yo más reviso es 538, que es un pata que se llama Nate Silver. Si van a revisar, si les interesa el análisis electoral, deberían leer en algún momento The Signal and Noise, que es el libro, digamos, más conocido de Nate Silver, y que te habla mucho de cómo seguir, a qué factores prestar atención para separar el ruido de las verdaderas señales que te dicen por dónde puede ir una elección o no. El pata es forecaster de elecciones. Y por ejemplo, fue el único portal que en 2016 le daba, si tú te metías a las predicciones del New York Times o a las predicciones de universidades, de Princeton o de un montón de otras agencias, todos le daban el día de la elección 90 y tantos por ciento a Hillary. Todas. Salvo 538. También había una encuestadora individual que le daba mayoría o sea, a Trump. Pero las encuestas individuales en Estados Unidos no importan porque son tantas encuestas, hay tantas encuestadoras, salen a cada rato, que en realidad más se le presta atención a los promedios de encuestadoras. Como lo que 538 no te saca una encuesta individual, sino que promedia resultados de un montón de encuestadoras con un método estadístico. De hecho, les pone nota. O sea, como que él hace un modelo de predicción en el que considera un montón de factores históricos, considera como que la percepción de la gente según las encuestas, y le pone una nota a cada encuestadora según su desempeño histórico y los criterios que utilizan para hacer su metodología. Y dependiendo de la nota, qué tan fuerte es, o sea, qué tan fuerte es el peso de esa encuestadora en el modelo de 538. Entonces, cada vez que ven que vaya a haber una elección en Estados Unidos, se meten a 538 y va a decir tanto por ciento de probabilidad de que tal gane o tal gane, y está basado en ese modelo, ¿no? Es una cosa que se puede hacer, obviamente, con programas de estadística. Eh, y es bien interesante. Lo que yo les iba a decir es que en el 2016 538 le daba como 33% o 32% de probabilidad a Trump de ganar. Que claro, no, puede no parecer tanto, pero si en un contexto en el que aparentemente, porque todas las demás que intentaron dar pronósticos fallaron, ¿no? Entonces, en un contexto en el que todos los indicadores aparentemente objetivos te sugerían que iba a ganar Hillary, que tú hayas sido alguien que se dio cuenta que había un 30% de chances. Decir que hay un 30% de chances de que pase algo no es ni mi edad. Si a ti te dicen, hay 30% de chances de que llueva, y tú sales, llueve, y luego no vas a venir después a decirme, no, tú me dijiste que no iba a llover. No, no, yo te dije que una de las tres, o sea, si sales 3 veces, una por lo menos iba a llover. ¿No? Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, decir 30% no significa va a ganar Hillary. Significa en el 30%, si hago si esta elección se repite 100 veces, 30 veces va a ganar Trump. Entonces, no es una probabilidad baja, 30%. ¿Ya? Entonces es bastante meritorio, aunque sea difícil de entender por qué, y por eso la gente lo critica y dice, no, en el 2016 las encuestas
fueron un desastre en Estados Unidos y todos fallaron, y dicen Nate Silver también fracasó, ¿verdad? Si le prestan atención al tema, yo creo que no hay como decir que les fue mal. Así que ese es un buen medio para chequear, porque además no son ni demócratas ni republicanos, o sea, no están casados con ese tema, no les importa. Bueno, Estados Unidos obviamente tiene toda esta historia que vimos cuando fue lo de la construcción de la democracia, ¿no? Cuando recién apareció, no era una democracia, no todo el mundo votaba. Durante el siglo XVIII se fue ampliando el derecho a voto poco a poco. Viene y bueno, y no solamente el derecho a voto, sino el territorio, como vimos en el caso de México, cómo se fue ampliando desde acá, que eran las 13 primeras colonias, hasta luego lo que se cedió al Reino Unido y se lo compraron, la cosa es que le compraron a Francia, la adhesión de Texas también fue una compra, también compraron Alaska en algún momento, se la compraron a Rusia, ¿no? Rusia en algún momento pensaba, sí, Alaska no sirve esta vaina, ¿no? Estamos estafándolos a los gringos, y de la nada, como que 10 años después, ¡pum!, un montón de petróleo. Y los rusos, ¿no? Un poco más y hay otra revolución. Ya bueno, pero también se expandió un montón el territorio, entonces dense cuenta que la discusión al inicio, cuando recién se funda Estados Unidos, esto es algo que todavía marca la política hasta ahora, y van a ver que marca las elecciones, que es que la discusión al inicio era, somos 13 colonias que derivaron en ser estados que se manejaban con reglas diferentes, y la discusión inicial, cuando recién se funda el país, fue, ¿deberíamos ser un estado federal? ¿No? Deberíamos ser el mismo Estado, una federación de Estados que con un gobierno central y que solamente algunas cosas se decían por el Estado y algunas cosas se decían para todo el país, o deberíamos mantenernos, como es la Unión Europea ahora, como Estados independientes, ¿no? Como una unión de países, como una unión de Estados que cada quien baila con su propio pañuelo. Obviamente, como intuirán, los federalistas eran los que estaban a favor de que haya una federación y había más bien un grupo de gente, los antifederalistas, que eran los que estaban en contra de esa unión, ¿no? Hay un grupo importante de gente que, digamos, no estaba a favor de eso, pero bueno, ellos pierden en un inicio. Entonces, el primer partido que se funda en Estados Unidos que aparece es el Partido Federalista. No es el que tiene el primer presidente, porque el primer presidente es independiente, Washington. Pero luego de Washington se elige presidente, viene un federalista, pero muy pronto los federalistas pierden el poder y nunca lo recuperan. Y luego ya llega el Partido Demócrata Republicano, que eventualmente se separa en dos. Y en un momento, claro, se funda el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que primero es el Partido Whig y después es el Partido Republicano. Y así más o menos avanza hasta lo que pasa ahora. Pero si ustedes ven, miren cómo es una democracia sólida, pues se ve muy diferente a todos los demás casos, a todos los demás ejemplos, ¿no? Esto es aburrido. Eso está claro, en algunos momentos hubo problemas por la guerra civil y todo, pero miren, o sea, ¿qué es esto? Pues, ¿no? O sea, tus problemas son acá, oye, si deberíamos darles tickets para comida a la gente o no. Ojalá tuviéramos ese problema, ¿no? Nuestro problema ahorita son más bravos, son mucho más bravos, en el sentido de que la gente tiene que esperar meses para que lo atiendan en salud, en cualquier lado. Bueno, en Estados Unidos la salud tampoco está tan bien, pero incluso con lo mal que está mejor que en Perú, en promedio, el acceso promedio que puede tener una persona. Por lo menos si tienes trabajo puedes acceder a salud allá. Si no tienes trabajo es otra historia, es más complicado. Pero acá la cantidad de gente que tiene acceso a salud es los que tienen acceso al sector privado y, y bien poquitos, o sea, bien poquitos hospitales funcionan algunas cosas independientes bien, pero ninguno funciona holísticamente bien. Ningún hospital público, o sea, hospital, funciona bien perfecto, ¿no? Ninguno, ni siquiera los más conocidos acá. Allá, bueno, en fin, tienen otros problemas. Entonces, claro, esto es importante porque literalmente, como les comentaba al inicio cuando hablábamos del tema de democracia, tú naces en Estados Unidos, si hubieran nacido en Estados Unidos ustedes, nunca hubieran escuchado a sus papás la idea, o de las generaciones previas de ustedes, la idea de que, oye, deberíamos cambiar la constitución, pero no da, ¿no? O, oye, deberíamos hacer un golpe de Estado, ¿no? Deberíamos como que, debería venir un militar y ya sacar estos patas y comando dura, hacer la vaina. No, porque eso nunca ha sido parte de la vida, o sea, nunca ha sido una posibilidad, una cosa real, ni para los que serían sus abuelos, si hubieran nacido allá, ahora, ¿no? Entonces, es una cosa súper lejana. En cambio acá, efectivamente, no solo sus abuelos, sino en muchos casos sus papás, pueden haber sido todavía bastante influenciados por toda esta época en la que vivíamos con dictaduras y que venga alguien con mano dura a arreglar las cosas,
era un pedido popular y normal, y digamos aceptado como algo que, pues claro, ojalá que ahora empiece a cambiar el tema, pero ustedes son la generación que en teoría está empezando a hacer eso. Pues bueno, o sea, la mía, la de ustedes, más o menos, ¿no? Los millennials estamos ahora aceptando que ya no somos jóvenes, pero digamos como que ya hay más, ya hay como que dos generaciones de gente que está cambiando un poco algunas de estas premisas en el Perú, ¿no? Porque somos, tanto mi generación como la de ustedes, han crecido en un país que no, claro, exacto, que tuvo estabilidad democrática y estabilidad económica durante mucho tiempo. Entonces, tenemos esa aspiración, que queremos, para nosotros eso es lo normal, que el país mejore cada cierto tiempo. Para sus abuelos, tú pensabas que en 30 años el país va a estar mejor, era, no, estás loco, ¿no? O sea, no necesariamente. Eh, la división por partidos, si se dan cuenta, Estados Unidos siempre ha sido bipartidista. Nunca porque esto haya sido obligado en la ley, ¿no? Claro que al inicio, cuando todavía no eran tan democráticos, sí ponían algunas restricciones a la oposición, etcétera, pero eso obviamente se va, digamos, matizando con el tiempo. Pero si se dan cuenta, siempre el sistema deriva en que son dos partidos los más relevantes. Pero esto, de nuevo, no es una regla impuesta, es un resultado de cómo has diseñado tú tu sistema electoral. Entonces, fíjense que la forma como tú diseñas tu sistema electoral ya más claramente ahora tiene o sea, tiene un impacto en cómo o sea, cuál es la forma en que tu sistema político solito se va a armar, ¿no? Espontáneamente va a responder a los incentivos que han sido diseñados por tu diseño constitucional o tu diseño de las reglas. Por ejemplo, si en Estados Unidos ahora pone segunda vuelta, probablemente eso se parte. Miren cómo, acá les puse un mapita de cómo han ido variando las elecciones. El voto morado era por los federalistas. Sí, no hay otras asociaciones. Eh, pero bueno, el voto, no, perdón, el voto este de acá, el plomo era por los federalistas y este de acá morado más bien ya era en todo caso por los demócratas republicanos. Ah, no, este de acá, no, sí, no, perdón. Sí eran los federalistas, los demócratas republicanos eran este partido rojo. El verde es Washington, porque son las dos primeras elecciones. Sí. Y Washington, él, por elección propia, o sea, no porque está como regla, eso también lo mencioné cuando hablamos de evolución, él decide que ya no puede volver a postular, entonces queda como una regla no escrita, que también son importantes las reglas no escritas, hay que igual cuidarlas, ¿no? No todo debería estar escrito. Si tú tratas de escribirlo todo, de regularlo todo al detalle, algo se te va a pasar, algún efecto o algo terrible se causa. Tú deberías, digamos, siempre tienes que lograr un balance entre el sistema lo puedes diseñar bien, pero nunca hay un sistema que pueda ser totalmente a prueba de un político que quiera sacar la vuelta. O sea, que quiera ver esa ley para cómo hago para distorsionarla. De hecho, no sé si saben, pero por ejemplo, hay un tipo de huelga que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero se hace como que lo que tienes que hacer y se considera un tipo de huelga normal, o sea, es uno de los tipos de huelga que existen en el mundo, es hacer exactamente lo que dice tu función. De hecho, se parece a este concepto medio nuevo de quiet quitting, no sé si alguien lo ha escuchado, de renunciar como que silenciosamente. Ah, ya, sí, sí. Eh, que simplemente implica que, bueno, pero más para el ejemplo que yo decía de las reglas, si tú cumples solamente lo que dice tu contrato, vas a desesperar a tu jefe, porque a veces necesitas hacer otras cosas, necesitas como que tener un poco de flexibilidad en esto, ¿no? Entonces, tiene que haber un poco de buena voluntad del político, además de las reglas. Pero ok, eso fue al inicio, miren cómo al inicio eran los demócratas republicanos, los federalistas versus los demócratas republicanos, pero luego empiezan a ser ya el Partido Demócrata empieza a ser más relevante, luego el Partido Whig, que son los verdes, y el Partido Rojo son los partidos, el Partido Republicano, ¿no? Acá ya cuando van a Lincoln. Y hay un momento en el que, si se dan cuenta, no hay sur. ¿Por qué? Porque ¿qué había pasado con el sur durante una parte del siglo XIX? Guerra civil, ¿no? Guerra civil. ¿Por qué fue la guerra civil en Estados Unidos? Porque no se ponían de acuerdo sobre la abolición de la esclavitud. Entonces los estados del sur eran los que estaban a favor de mantener la esclavitud y esos eran apoyados por el Partido Demócrata. Y el Partido Republicano, liderado por Lincoln,
eran los que proponían la eliminación de la esclavitud. Entonces, eso generó una guerra civil durante un par de elecciones, como que el sur se separó y crearon esta bandera, la bandera confederada. Entonces, por eso van a ver que hay veces que hay gente de derecha en Estados Unidos que va con la bandera confederada. Él como, a ver, pero si tú defiendes la bandera confederada, lo que estás defendiendo era un Estado que se había hecho independiente para poder mantener la esclavitud. Como, ese era el motivo. Entonces, es un poco, a mí me parece un poco falta. Pero, en todo caso, son temas de opiniones. Por ahí que hay aspectos que yo no esté considerando de la cultura específica, que puede ser, normalmente van a encontrar que hay gente que defiende ese tipo digamos, de símbolos, porque para ellos tiene un significado distinto al que la mayoría de gente le atribuye. Yo creo que igual es importante el significado que la mayoría de gente se atribuye, porque eso es lo que va a tener el resultado práctico, ¿no? Entonces, bueno, si defiendes una bandera confederada, mucha gente va a entender que eres pro esclavos, o sea, pro esclavitud, o al menos pro posiciones bastante conservadoras. Bueno, pero luego eventualmente llegan a un acuerdo. Si leen el libro de ¿Por qué mueren las democracias? De Levitsky y Silvat, que creo que les pasé el primer capítulo como lectura recomendada, ¿no? Pues si terminan de leer el libro, ese libro principalmente habla de Estados Unidos y de cómo la democracia en Estados Unidos se solidificó y luego se empezó a romper. Y la parte que se solidificó se basó en un acuerdo de que, básicamente en un acuerdo de segregación, de que, o sea, en, en el sur se aprobaron una serie de leyes a partir de que acabó la guerra civil. Durante todo el inicio del siglo, durante todo el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX, se aprobaron una serie de leyes que le quitaron todos sus derechos civiles en la práctica a los afroamericanos. Entonces no podían votar, no podían registrarse como votantes, en todo caso, había un montón de límites a sus derechos civiles. Entonces en el sur ganaba el Partido Demócrata, que era el pro-esclavitud, ¿no? Aceptaron volver a unirse a la federación, pero pero digamos, si es que en el norte, los estados del norte aceptaban aprobar estas leyes que iban a permitir que en el sur se regieran por su propia cuenta. Allí surgió un debate que tiene que ver con cómo fue que nació el país, que les digo, esto es algo que se repite no hasta ahora, que es el debate de qué cosas deberían quedar, digamos, en la decisión del gobierno federal, que deberían ser solo algunas cosas en teoría, y qué cosas deberían poder decidir los estados. Entonces, la gente que apoyaba la esclavitud no te decía yo apoyo la esclavitud, te decía yo apoyo que los estados decidan qué hacer. Ya los estados ven si cada uno aprueba la esclavitud y decían que esa era una posición que de alguna manera era la más acorde a la Constitución. Y de hecho, hay argumentos para decirlo, porque la Constitución sí te da un montón de libertad a los estados para decidir sobre varias cosas. Pero claro, bueno, ya después hay un tema de qué tanto, cuáles son los temas que tú crees que deberían ser esenciales en todo el país, ya esa es otra discusión. Pero en todo caso les decía que esa discusión se materializó en ese momento, pero luego hubo todo un periodo al final del siglo XIX y al inicio del siglo XX, donde aquí ya van a ver que pasa lo mismo con o sea, ya la división republicanos-demócratas se solidifica en el siglo XX, y lo que les decía es que en el sur, entonces, ganaban principalmente los demócratas, pero no tenían mayor representación o voto los afroamericanos. Entonces, no estaban representados. En el norte sí, y ahí ganaba el Partido Republicano. Esto empieza a cambiar, esta dinámica empieza a cambiar. Hay dos videos, uno que habla del Partido Republicano y otro que habla del Partido Demócrata, de Vox, en YouTube, que te explican un poco el cambio ideológico de cada uno de los dos partidos. Bien interesante, revísenlo y pueden ahí comentarlo, si quieren después de que lo vean lo puedo comentar. Pero hay dos cosas, dos elementos que cambian la percepción de la gente respecto de los partidos y también las posiciones principales que adoptan los partidos, que es la crisis del 30, ¿no? La crisis económica, que genera que el partido Demócrata, que eran los que estaban ahí en ese momento, o sea, los que eligen luego de la crisis, digamos, ocurre la crisis y hay elecciones, eligen a Roosevelt. Y Roosevelt implementa, ¿se acuerdan qué cosa implementa? ¿Cuál es el plan que implementa? El New Deal, que implicó básicamente, ¿cuántos saben de macroeconomía? Pero implementó un plan bien keynesiano, ¿no? Era que cuando hay crisis todo el mundo se vuelve keynesianos, dicen los macroeconomistas. Claro, te metes a invertir, gastas un montón de dinero
público más del que sería razonable gastar, porque tu premisa es que eso va a hacer que haya un efecto, digamos, que rote en la economía, ¿no? Porque la gente va a usar esa plata después en el mercado, después, ya, ese es un debate de historia económica que en todo caso se puede tener, pero eso pasó. Y entonces hubo un cambio en la posición ideológica digamos, de los republicanos y de los demócratas. Acuérdense que Roosevelt además se queda por mucho tiempo. Entonces, los que terminan estando en contra del New Deal, como Roosevelt se había quedado gracias a la guerra, se le quedó 4 periodos, los que estaban en contra del gobierno eran el Partido Republicano. Entonces, el Partido Republicano se volvió el partido anti-New Deal, los que querían devolverle la posibilidad a los estados de hacer las cosas. Y los demócratas se volvieron el partido pro-New Deal. Ese fue un factor, el tema económico. Otro factor que cambió la dinámica de los partidos fue digamos, el movimiento por los derechos civiles, tanto el de las mujeres como el de los afroamericanos, con Martin Luther King en los 60, en los 50 y 60. Y eso generó que, claro, quienes apoyaron en ese momento, porque ya se habían vuelto, ya habían cambiado un poco su posición, pero quienes apoyaron ese movimiento fueron los demócratas, y más bien los republicanos estuvieron en contra de eso. Y a partir de ese momento, lo que de alguna manera que se empieza, o sea, a partir de los 60 ya empieza a quedar un poco más claro elección tras elección. Ya para los 90 es clarísimo esto, que el Partido Republicano es un partido conservador a favor de que los estados decidan por su cuenta la mayoría de cosas, y liberal en lo económico, versus los demócratas, que son un partido más conservador, digamos, más eh, digamos, liberal en lo social, pero en lo económico más intervencionista. Y claro, esa era la posición, pero de alguna manera que algo que unía mucho a los dos partidos durante la segunda mitad del siglo XX fue que los dos partidos tenían una posición bipartidista sobre la guerra que había afuera. Y o sea, los demócratas apoyaban en alguna medida el capitalismo, con algunos cambios y visiones diferentes. De repente los demócratas querían más intervención del Estado, más programas sociales, pero apoyaban el capitalismo y apoyaban las intervenciones. O sea, los demócratas votaron por Vietnam, ¿no? O sea, también hubo demócratas que votaron por Vietnam y por todas las intervenciones internacionales que hubo durante la Guerra Fría. Entonces, esa es más o menos la historia de cómo se van configurando estos cambios. Pero sí les recomendaría, si les interesa más el tema, ver esos dos videos en particular, y en general busquen un poco más de historia sobre el tema. Ya hacia el final del siglo XX, claro, esto es lo que ya conocemos más, ¿no? Estas son por eso, si se dan cuenta, al inicio del siglo XX, el sur todavía votaba demócrata y el norte votaba republicano, pero más bien ahora lo normal es que el sur vota republicano, porque el sur es más conservador, y el norte vota más demócrata. Al mismo tiempo, hay otra tendencia que se ha hecho mucho más clara en los últimos años, que es que los estados con más población, las ciudades, los lugares donde hay más ciudades, también donde por correlación hay más educación, votan más, que además son los que están en las costas, votan más por los demócratas, y los estados más rurales, que son los que están al medio de Estados Unidos, la mayoría de estos estados al medio, estos votan más por los republicanos. Entonces, van a ver que en general el sur tiende a votar más por los republicanos, el medio del país tiende a votar más por los republicanos, las costas del país votan más por los demócratas, y también el norte del país, ¿no? Minnesota, la gente, no sé si han visto How I Met Your Mother, pero de donde es Marshall. Bueno, en fin. Esa es ya el panorama que más o menos vemos ahora en las elecciones más recientes, ¿no? Este es el resultado del 2016 de Clinton contra Trump. Este resultado fue súper interesante porque, claro, uno diría, Trump le ganó por un montón, ¿no? Pero en verdad, por cómo funciona el colegio electoral, que le vamos a hablar un poco después del break, si hubieran habido 2 o 3 estados diferentes, depende de la combinación que tú uses, que hubieran tenido un resultado distinto, hubiera ganado Clinton. Entonces, no estuvo, pero claro, como la elección presidencial no es directa, sino que es a través de un colegio electoral, esta es otra razón distinta al sistema parlamentario, pero es una razón que también te hace que las encuestas no sean tan precisas. Porque la encuesta nacional no te dice lo mismo que el voto popular. Si las elecciones en Estados Unidos se resolvieran por voto popular, porque vota la mayoría de las personas de todas partes, independientemente en qué estado están, entonces
las encuestas serían igual de precisas que acá, probablemente más precisas. Pero como tienen este sistema de que le dan un peso diferente a cada estado y se gradúa, entonces el voto es indirecto. Además, al final, cuando alguien gana en un estado, gana todo el estado muchas veces, la gran mayoría de veces, salvo en un par de lugares que vamos a ver. Pero entonces eso ya te distorsiona totalmente la predictibilidad que puede tener tu encuesta. Entonces, las encuestadoras en Estados Unidos tienen que preguntarse por algo que nosotros no, que es likely voters, ¿no? Votantes que, o sea, tú tienes que preguntarte por hacer alguna estimación estadística para preguntarte quién es la gente que estás entrevistando, son más probables que vayan efectivamente a votar. Y no solamente hay voto directo, sino que hay voto por correo y hay voto por, o sea, anticipado, hay diferentes tipos de votos, entonces calcular todas esas cosas es bien difícil, por eso las encuestas no son tan buenas. La otra razón por la que las encuestas no son tan buenas es porque en Estados Unidos no hay una sola elección, como es en su sistema federal, implica que la elección presidencial no tiene un organismo electoral nacional como en México, sino que se maneja según cada estado. Entonces, en realidad son 50 elecciones. Tienes que ganar 50 elecciones. Si te quieres inscribir como candidato, te tienes que inscribir en 50 lugares diferentes, con diferentes reglas. Y claro, eso cuesta un montón de plata. Por eso hay candidatos, por ejemplo, Jill Stein, que era del Partido Verde, en el 2016. En algunos estados aparecía su cara, en otros no, porque no se llegó a escribir en todos los partidos. Los únicos dos partidos que toda la vida se han inscrito en todos los estados, al menos todo el siglo XX y hasta ahora, son los republicanos y el demócrata, y un partido más desde 2016, el Partido Libertario. Son los que Partido Libertario son los últimos que han empezado a hacer eso. No sé si el Partido Verde en el 2022 llegó a participar en todos los estados, eso no lo revisé. Pero en todo caso, en el 2016 todavía no había llegado. David, si tenías la mano levantada, sorry. Claro. Sí. Es bien interesante, ¿no? Hay varias razones, hay varias teorías de por qué pasa eso. Puede ser que, por ejemplo, una de las teorías más bien fuertes es que la globalización, o sea, este es un estado, tampoco es que había sido toda la vida demócrata, ¿no? Pero fíjense, efectivamente, en 2012, esa parte del país sí votó demócrata, vota azul, esa parte del país vota azul en el 2008, vota azul en el 2004, vota azul en el 2000. Entonces, ya los demócratas llevaban más de una década, 2 décadas más o menos, pensando que eso era una cosa garantizada. Pero la historia avanza en cámara lenta, entonces el 2012 es bien diferente al 52, ¿sí o no? Ya, entonces, no te puedes confiar así del todo, ¿no? Eso es lo que no entendió de alguna manera quizás Hillary. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se le critica como errores de campaña es que se fue a hacer campaña en algunos lugares donde era evidente que iba a perder, como Texas, porque quería ganar con todo, quería ganar por un landslide, quería ganar por un montón de votos, quería ganarle a Trump así humillarlo, ¿no? Como lo que pasó acá, sí, con Goldwater, mejor no recordamos a pobrecito. Eh, bueno, lo que pasa es que, en todo caso, eso es un error de cálculo de los demócratas, ¿no? Fue un error de cálculo y efectivamente varias cosas hicieron que la gente ahí cambie de opinión, pero una de las cosas que probablemente les decía que ha cambiado esto es que mucha gente en estos lugares tenían empleos en industrias, o sea, empleos eh, que desaparecieron con la globalización y con la automatización y con la tecnología. ¿Y quién era el partido que te empezó o sea, quién era el que te empezó a proponer, oye, vamos a bajarnos la globalización, vamos a promover la industria local? Normalmente esos eran de izquierda intervencionista, pero en el 2016 fue Trump. O sea, Trump abandonó la postura, digamos, a Reagan le hubiera dado un infarto, ¿no? Abandonó la postura tradicional del Partido Republicano de ser pro libre comercio y ser pro todas estas cosas por una postura totalmente populista. Y hoy en día hay una derecha conservadora pero populista en lo económico, que es súper raro. Pero bueno, eso es lo que de alguna manera, una de las cosas que puede haber pasado ahí, ¿no? Esta es la elección de que ganó Biden y va a ser bien interesante ver qué pasa
a fines del próximo año, con la elección porque Trump va a volver a postular. Es raro que eso pase. Tú normalmente, si ya estuviste en la presidencia y perdiste, por regla no escrita, es como que quédate en tu casa, andate a tu granja, escribir tus memorias, ¿no? Pero Trump no está para eso. Es lo que obviamente quiere seguir figurando. Y entonces él va a volver a postular, aunque está por verse si va a ganar, si el representante de los republicanos va a ser Trump o DeSantis. Eh, Solamente quiero mencionar un par de cosas más antes de pasar al segundo break. La forma como los estados están divididos, y estas son para elecciones, no la elección presidencial, sino para elecciones locales. O sea, este ejemplo en particular, pero algo que suele pasar es que cuando un partido está en el poder, una movida antidemocrática, pero que la han hecho tanto los republicanos cuando han estado en el poder como los demócratas cuando han estado en el poder, últimamente los que han estado más en el poder y han podido hacer eso han sido los republicanos, pero solo por un tiempo histórico, no porque los demócratas no lo hayan hecho también cuando han podido. Eh, es gerrymandering, que es esta práctica de diseñar tu distrito de una forma, cambias el distrito para que hagas mucho más probable que vote, que gane tu partido, ¿no? Entonces, esto es claramente una práctica antidemocrática, pero que es súper común. Y es un término que lo van a encontrar como un análisis de las elecciones en Estados Unidos todo el rato, gerrymandering. ¿Cómo está conformado el Congreso? El Congreso y digamos, cómo puede verse el resultado final de una elección. Fíjense, ¿no? Hay la Cámara del Senado, que tiene a 100 representantes. El Senado tiene eh, 2 representantes por cada estado, que son 50. Por eso también si metes a un estado más, valores la matemática. Entonces, además, justamente el estado, digamos, en el Senado son 100, en la Cámara de Representantes son 435 y hay 3, digamos, electores, digamos, claro, electores que se consideran extra por lugares de ultramar que votan para Estados Unidos, también votan en la elección. Por ejemplo, Guam vota para la elección presidencial de Estados Unidos, pero no es parte de ningún estado. Entonces, ese número, esa suma de 435 más 100, más esos 3, te da 538, que es el número de miembros del colegio electoral y también el nombre de la empresa periodística que les acabo de mencionar 538. Quieren cambiar el nombre de la empresa, sí, ¿no? Entonces, claro, bueno, ese es el Cámara de Representantes. Miren cómo está, la mayoría es totalmente bipartidista. En la Cámara de Representantes, hasta el periodo pasado, había un libertario, Justin Amash, pero no porque fue elegido por los libertarios, sino porque fue elegido republicano, renunció y se afilió a los libertarios. Eso pasa bastante, pero no ha pasado que recientemente se haya elegido en el Congreso Nacional a alguien que no sea republicano o demócrata. Casi siempre pasa que se elige republicano o demócrata. Las reglas, algunas reglas para tomar en cuenta que es que cada estado tiene elecciones legislativas y de gobernador, además, cada estado tiene su propia constitución, si tienes que ir, no te preocupes, ¿no? Cada estado tiene su propia constitución, su propio senado, su propio Cámara de Representantes, su propio Corte Suprema, ¿no? Su propio sistema de justicia aparte, y hay algunas reglas que son estaduales, y son las reglas que aplican solo en tu estado, y las reglas que son federales son las que aplican en todo el país. Las que, por ejemplo, hay delitos que son delitos federales, entonces ahí te persigue la Policía Federal, y hay delitos que son estaduales. Probablemente un robo simple es un delito estadual, pero si tú haces algo contra, no sé, algo que involucre, o por lo que no necesariamente tengas que estar atado a un estado, una estafa grande o algo así, probablemente es un delito federal. Ahí, si quieren saber más de eso, pueden ver las series estas de policías. Hay un montón, ¿no? Criminal Minds, no sé, todas esas. Elon Musk tuiteó esto hace un tiempo y se volvió bien curioso, bien viral, porque hay un grupo de gente que tiene la interpretación de que como que la izquierda se ha vuelto más izquierda, mientras la derecha se ha quedado como que ahí, y entonces Elon Musk dice, ahora yo antes votaba por los demócratas, ahora voto por los republicanos, no porque yo haya cambiado de posición, sino porque los demócratas se han vuelto súper de izquierda. Y en realidad eso no parece ser tanto así solo del lado demócrata. Los demócratas sí se han vuelto más izquierda, ¿ya? Pero los republicanos también.
Y de hecho, los republicanos en alguna medición parece que un poquito más. Fíjense, esto es en el Senado, en la Casa de Representantes. Los demócratas efectivamente ahora adoptan, según si tú investigas sus votos, posiciones que son más izquierda, pero los republicanos también son, o sea, no es una cosa que dependa solamente de uno de los dos partidos. Ese es el problema cuando tu análisis parte de un diagnóstico emocional, ¿no? Cuando tú eres alguien que está muy comprometido con tu identidad, si eres alguien demócrata o republicano o liberal o conservador o izquierdista, a veces es muy difícil sacarte de ese sombrero para hacer el análisis objetivo. Entonces, la premisa que ya tienes, tratas de luego justificarla con datos. Y eso no es la forma de hacerlo. Entonces, de hecho, si lo miran, cómo ha avanzado desde los 90, fíjense cómo ha cambiado el demócrata mediano. ¿Qué es mediano? Mediana, ¿cuál era? El que está donde no es media. Mediano es el que está exactamente en la mitad. ¿Ya? Entonces, el demócrata mediano en elecciones, vamos a ver luego el teorema del votante mediano, si nos importa el mediano siempre. Entonces, miren el demócrata mediano versus el republicano mediano. Efectivamente, los dos se han movido a uno más a la izquierda, otro más a la derecha. Y estos ya son los votantes. Los anteriores eran los políticos. Incluso los votantes también se han movido. Pero bueno, al menos o sea, ¿y esto de qué te habla? Que hay más polarización, ¿no? Las cosas como, hay menos comunicación entre esa gente. Antes era más normal que hayan trabajos bipartidistas, hayan proyectos en que los apoyaban los demócratas y los republicanos. Hoy eso es bien raro. Hoy casi que si eres republicano te juntas con un demócrata, te toman foto y eso es raro. Ah, se ha juntado con ese, no. Y por eso digamos, te tachan. Y en cambio antes eso era súper normal. Ted Kennedy, por ejemplo, era congresista demócrata, súper conocido, pero toda la vida trabajó con un montón de gente del Partido Republicano y él era a favor de todo ese tipo de acuerdos, porque si no, no se puede hacer el país. ¿No? Si estás todo el tiempo, si no te aceptas a tu rival político como alguien que simplemente tiene otra mirada de cómo hacer las cosas y más bien lo catalogas como alguien que quiere destruir tu país y destruir tu democracia y es un enemigo, entonces te está pareciendo más a cómo eran las cosas al inicio de las democracias, como con el PRI al inicio o como con los federalistas al inicio, ¿no? Como que no aceptas la competencia electoral como una posibilidad. Y si se dan cuenta, hacia eso estamos regresando, después de un periodo en el que sí habíamos aceptado más la posibilidad de que no, digamos, de tener rivales políticos que se aceptaran como tu rival político, pero no necesariamente enemigo del país. Ahora sí, la gente los pinta como enemigo del país. Tanto Castillo pintaba a sus enemigos como, digamos, que quieren básicamente destruir el Perú, como también López Aliaga. Así escribe al otro lado, ¿no? Entonces no hay como que posibilidad de diálogo. Bueno, acá nos vamos a quedar un rato, vamos a hacer otro break y luego seguimos de 10 minutos y luego seguimos con la última parte. Probablemente vamos a terminar antes de las 6. De hecho, si tienen alguna pregunta que hacerme, también pregúntenme ahora, porque yo normalmente me puedo quedar, pero justamente ahora tengo que hacer algo justo después, apenas acabe la clase. Entonces no me voy a poder quedar luego. Salvo que me quieran esperar como media hora que termine de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, si tienen alguna pregunta, avísenme ahorita. Sí, sí, de hecho al final de esto, o sea, voy a dar un par de comentarios nomás, pero está grabado. Y también pueden, ¿está grabando su sonido? Sí, ya, sí está. Durante el parcial, sí. Cualquier cosa de empresa, nada que esté en un aparato, nada que se pueda conectar a internet. Ah, ya. No sé. Sería interesante, sería interesante. A mí me da, por ejemplo, más miedo Bolsonaro que Milei. Y Bolsonaro ya fue presidente. Porque Milei dentro de lo loco creo que sí
tiene un poco más de sus límites, sin entenderlos mucho, pero, pero más que Bolsonaro. Digamos, Bolsonaro no tiene el nivel de fondo, de entendimiento de algunas cosas que sí tiene Milei, ¿no? Milei sí tiene un poco más del fondo. Y no solamente es extremo, yo creo que el problema de Milei también es la comunicación. El pata es como que, si el pata simplemente fuera más empático al hablar, fuera más buena onda, fuera buena, no se puede insultar a todo el mundo, sino que te explica tranquilo, tendría mucho más apoyo. Pero le gusta ser de esta onda confrontacional, que claro, está de moda. ¿Ah? Sí, ahora, también es, a veces, la gente que es muy buena en algo, como que intelectualmente tú eres muy bueno, a veces eres medio loco en otras cosas, pues así te viene el paquete, a veces es así. Entonces, tampoco es que sea mucha sorpresa. Déjame apuntar acá antes que me olvide. ¿Tú también me pides lo mismo de la asistencia? Ya, a ver, un toque. Déjame, me acuerdo si están. Ni siquiera, no, sí, sí, mira, solamente no estaban ustedes dos y aparentemente no se grabó lo que hice. Entonces sí están consideradas como que han venido. Sí, solo habían faltado ustedes. Ajá, sí, claro. Ajá. Sí, más preciso es incluso autocrático. Sí, porque cuando dices autocrático ya es como el opuesto a democrático. En cambio, autoritario es como que una característica, ¿no? Los regímenes autocráticos tienen medidas autoritarias todo el tiempo. Pero un régimen democrático puede tener alguna medida autoritaria sin que lo convierta automáticamente en un... ¿no? Imagínate que ahorita eh, Biden cometa un auto autoritario, ¿no? Eso sería un paso hacia la autocracia, pero no sería convertirse en autocracia automáticamente. Sería como un giro autoritario, pero como que autocracia es cuando ya el sistema dejó de ser democracia y ahora es autocracia. O puede ser una cosa híbrida, como anocracia, o hay algunos otros. Sí, y vamos a ver ahora una
A ver, ¿qué dicen? Ah, Entonces, o sea, eso es de Carolina del Norte, creo. Entonces, lo que hacen, la qué edición, buena. Sí, a ver, pásamelo. primero hacen con esto, y después hacen con la población negra. Eso se llama periodismo de datos. Y es bien interesante, es algo que en lo que ustedes pueden trabajar si quieren, por ejemplo. O sea, yo trabajé en periodismo un buen tiempo y hacía análisis de elecciones, por eso, ahí más o menos que me empezaron a gustar esos temas. Es una de las cosas en las que podrían trabajar. Ahí hacen con pizza, Bacán, súper chévere. y ya, y hacen varias, hablan de las características del estilo. Claro. Pero sí, si quieres, te lo paso. Sí, sí, pásamelo porque no había visto ese modelo. Bacán. Me estaba mostrando ya cómo, me estaba mostrando ya como una página o sea, digamos, un modelo que sacó The Guardian para poder revisar el impacto del gerrymandering en las elecciones de Estados Unidos y diferentes cosas. Está bien bacán y en general, o sea, consideren, si les gusta el análisis electoral como algo en lo que concentrarse, digamos, para su carrera, eh, digamos, sepan que eso es una de las cosas en las que podrían trabajar, en periodismo de datos. Porque ahora los diarios, no solo los diarios, sino los medios de prensa en general, puede ser un periódico, pero también puede ser ahora de todo. Ahora los medios son más híbridos, ¿no? Son más como que tienes tu canal de YouTube y también sales en TikTok, tienes como que de todo. Pero bueno, podrían trabajar en prensa, siendo parte, la prensa contrata politólogos, también trabaja con politólogos para que vean estas cosas. De hecho, yo por mucho tiempo sí les conté al inicio que trabajé en Semana Económica y en el comercio. Muchas de las cosas que yo trabajaba y escribía ahí eran básicamente análisis electoral. De hecho, digamos, la razón por la que me fui al comercio fue porque en el comercio les gustó en la cobertura que yo había hecho de la campaña electoral en el 2016 en Semana Económica, que nosotros sacamos que, como les conté, que iban a votar a Julio Guzmán, que nadie más supiera, lo cual fue como que bien chévere. Pero ya ven que o sea, fue bien bacán que durante un tiempo, yo no porque yo le tenga alguna tierra especial a Julio Guzmán, de hecho, hay gente que cree o sea, hay gente que a veces me ha acusado a mí de pro Partido Morado o algo así. Y si supieran la historia, digamos, había gente hay gente en ese partido que tipo, no estaba muy contenta con lo que habíamos hecho en ese momento, ¿no? Y, o sea, ese día incluso salió Julio Guzmán a decir, había una mano negra, que no sé, ¿no? Y la mano negra éramos nosotros. O sea, o sea, el pata decía, sí, ¿cómo puede ser? Qué coincidencia, que justo haya salido hoy día. Y la razón por la que salió ese día el artículo y no un día antes, claro, que salió al día siguiente de que había salido una encuesta que lo ponía a él por primera vez empaté en el segundo lugar o algo así. Decía, qué coincidencia, que justo después de la encuesta. Pero en verdad salió ese día porque era lunes y yo el viernes no terminé el artículo porque tenía que irme a una pichanga. Y ya después lo terminé el fin de semana y lo pasé el lunes. Ya, sí, porque además no lo iba a poder terminar ese viernes ya. Pero si lo hubiera terminado el viernes, hubiera salido el viernes. Ok, considérenlo como algo en lo que podrían cambiar si les gusta el análisis electoral. Es bien bacán, es bien bacán porque durante las épocas de elecciones sí como que sientes que un montón de gente le está prestando atención. Entonces, si tienes un poco de fondo para, digamos, hacer un poco más allá de saber identificar factores, ver a qué cosa prestar atención y todo eso, obviamente te vas a diferenciar de la gente, del análisis superficial que hace la mayoría de personas, ¿no? También te pueden contratar para, por ejemplo, hacer, a veces me han pedido, por ejemplo, que vaya a una reunión con una empresa o con un grupo de empresas o con un gremio que quiere saber la gravedad de la crisis política y posibilidades o sea, qué puede pasar, quién puede ganar. Entonces tú te juntas con esa empresa y te pagan porque tú les hagas un análisis del tema, ¿no? O sea, vayan pensándolo por si les interesa este tema.
Bueno, les dije que íbamos a ver entonces, vamos a comentar ya muy brevemente dos lugares más. Uno es el Reino Unido, que me interesa verlo, sobre todo porque es un ejemplo de sistema parlamentario. Todos los demás que hemos visto eran países con sistema presidencial, pero como les digo, los vamos a ver bastante más rápido. Ya no vamos a enfocarnos demasiado en las reglas, en los detalles de las reglas, pero sí se lo voy a explicar. Para empezar, el Reino Unido, como ya hemos visto varias veces, no elige directamente a el jefe del Ejecutivo. Solamente elige en las elecciones generales a el representante del Congreso de tu distrito, ¿no? El país se divide en 650 constituencias, así se llaman, distritos electorales, para ellos son constituencias. Cada constituencia elige uno, entonces es un uninominal. Constituencias, 650, sí. Y además, claro, no solamente está, o sea, como que el país se divide en 600 constituencias que se dividen en los cuatro países que son parte del Reino Unido, ¿no? No solamente están en Inglaterra. El parlamento que tienen es un parlamento que funciona en Londres, en Westminster, en ese lugar donde está digamos, ese reloj que han visto. Ahí está el parlamento británico. Es un lugar súper viejo, es súper impopular. Si tú eres congresista, es súper impopular proponer medidas para mejorar la infraestructura del parlamento. Entonces es un desastre, infraestructura de ratas. No hay sitios suficientes. Si todos los congresistas van un día, no se pueden sentar todos. No hay sitios suficientes. ¿Por qué? Porque es impopular. Nadie quiere ser el que presente, ya, yo sí quiero hacer. No, las cosas que acá en el Perú parece que nadie tiene problema con eso. Acá sí, no, el buffet, no, dame más bacán. Aunque también las oficinas de Congreso, si alguien, no sé si alguien ha ido, pero están bien descuidadas. Sí debería haber más inversión para la oficina misma. Para eso yo creo que estaría justificado, incluso. Sí, sí, digamos, sí, pero no hay. Sí, claro, eso es justamente lo que estábamos diciendo. Digamos, ellos pueden definir su presupuesto, pero igual es como bien impopular definir una parte bien grande del presupuesto para cambios como los que se necesitan ahí. Probablemente necesitarías mucho más plata que la que se necesita para un buffet. Y si el buffet ha causado ese escándalo, imagínate lo que podría generar. Entonces, no les da miedo político hacer esas cosas a veces. Pero bueno, entonces en el Reino Unido, volviendo acá, se elige por mayoría simple a tu congresista en cada una de las 600 constituencias. Entonces, es un sistema que favorece, es una forma de elección congresal distinta a nuestro modelo, porque nuestro modelo congresal es proporcional, con distritos plurinominales, pero que es una forma de elección congresal que favorece a que solamente hayan pocos partidos, porque es bien difícil ser una tercera opción que gane en una constituencia específica. Normalmente todo el mundo tiene, igual que pasa en Estados Unidos, la expectativa de todo el mundo es solamente es posible que ganen estos dos partidos. Es bien difícil. Entonces, no es un tema de que sea bipartidista, no es exactamente bipartidista, pero el que hayan dos partidos que tienen más influencia en el país no es de nuevo una regla obligatoria, no es que están prohibidos, pero sí hay más influencia de dos partidos y también en los últimos años en Escocia del Partido Nacional Escocés. Y el tercer partido tradicional en ese montón de tiempo es el Partido Liberal, liberal demócrata en realidad, porque ese Partido Liberal Demócrata, antes, durante el siglo XIX, era ese partido y los conservadores eran los más importantes. Pero luego, cuando fueron ampliando el sufragio, en algún momento permitieron votar a cada vez más gente, y cuando lo ampliaron totalmente, la gente dejó de votar por ellos y votaron por los laboristas, que era como que un grupo más izquierda, y entonces ahora y los liberales pasaron a ser como que relegados. Y en los 70 se fusionaron con otro partido que se llama el Partido Socialdemócrata en ese momento, y entonces la unión ahora de esos dos partidos en los 80 se llama el Partido Liberal Demócrata, que es el tercer partido tradicional en el Reino Unido. Entonces, van a ver que normalmente quienes tienen relevancia, el Partido Conservador, el Partido Laborista, el Partido el Nacional Escocés, sobre todo en Escocia, obviamente, y en el Partido Liberal Demócrata. También hay todavía el Partido Liberal Clásico,
como que todavía existe gente que dice que son ese partido, pero no son tan relevantes políticamente como ellos quisieran. Sí, hay más partidos, hay varios partidos más. Acá, por ejemplo, o sea, hay varios otros, pero no, digamos, eso es lo que les digo, son los partidos efectivos, los más relevantes. Así es la repartición sí, a ver, hola, 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 sí. No, sí, sí, sí. Ok, el nuevo Parlamento británico, miren, esto es después de la última elección. Allí las elecciones en el Reino Unido no son necesariamente cada 5 años. Las elecciones son en cualquier momento que el gobierno decida llamar a las elecciones, o una mayoría del Parlamento decida llamar a elecciones. Pueden ser en cualquier momento. Lo única regla es que tú no puedes pasarte más de 5 años sin llamar a elecciones. Si ya te has quedado 5 años y no has llamado a elecciones en ese tiempo, tienes que llamar. Pero puedes llamar antes. Entonces, van a ver que es bien estratégico el momento en que llamas a elecciones. Sí, o sea, digamos, favorece a la gobernabilidad, trata de favorecer la gobernabilidad, esa regla. Y en principio, eh, lo que te permite hacer eso es lo que no podemos hacer en el Perú, que es cuando hay una crisis muy grave, justamente eso es lo que estaba comentando en el artículo de ayer, que es que en los artículos, en los países parlamentarios, cuando hay una crisis como la que hemos tenido acá con Pedro Castillo, se disuelve el gobierno y entonces es la gente la que resuelve la crisis al votar, porque ahí la gente define si es que apoya, cuál es la posición que apoya, si apoya al gobierno o apoya a la oposición o apoya a alguien más, ¿no? Entonces, es la propia gente la que resuelve la crisis. En cambio acá, para hacer eso, tenemos que modificar la constitución, adelantar las elecciones y toda una vaina que es dificilísimo, y dependemos de la voluntad de los congresistas. Y mientras la gente acumula rabia de que no sea, porque como vimos en la encuesta del inicio, el 80% de la gente todavía quiere adelanto de elecciones. Sí, es una cosa evidente. Es más, digamos, el apoyo por el adelanto de elecciones ahora es mayor al apoyo que había en octubre del 2020 porque no le apliquen la vacancia a Vizcarra, que en ese momento había como, o sea, me acuerdo que me pareció bien chistoso que había gente que decía, creo que Hernando Soto en un momento salió Canal N a decir, era muy difícil prever que digamos, lo de Merino iba a causar un rechazo social importante. Y yo le decía, oye, mira, si te metes a la encuesta de Ipsos de septiembre, literalmente hay una pregunta que decía, ¿cuál es la popularidad de Merino? Y el tipo, todos lo odiaban. Y decía, ¿tú quieres que Vizcarra, a ver, había primero una pregunta que decía, ¿tú crees que Vizcarra es culpable o no? Y había varios que creían que Vizcarra era culpable y varios que creían que no era culpable. Pero luego la siguiente pregunta decía, ¿y estarías de acuerdo, independientemente si crees que es culpable o no crees que eres culpable, estarías de acuerdo con que hay una vacancia y asuma Merino? No, 80%. Tanto los que le creían a Vizcarra como los que creían que Vizcarra era un choro, también, ellos también preferían que no haya vacancia porque ya iban a haber elecciones en 4 meses. Entonces ya no había, era como, por eso Merino ni siquiera tuvo que convocar elecciones, porque ya estaban convocadas, ¿no? O sea, entonces, claro, de alguna manera sí, pero no era necesario, no fue una discusión, no fue un debate que tenían que haber elecciones, porque ya tenían que haber, ¿no? Entonces, bueno, este, ok, pero una curiosidad de lo local. Estamos volviendo a esto, entonces, el Parlamento británico tiene dos cámaras. La cámara, esta de acá es la Cámara de los Comunes, la que tiene 650 constituencias. Sin embargo, la segunda cámara en realidad no es tan relevante, ¿ya? Lo que pasa es que sí es relevante por términos históricos, porque cuando hablamos de democracias, vimos que primero el poder del rey pasó a la Cámara de los Lores, ¿no? Primero pasa, el poder se amplía a los nobles, igual que al principio en todas las democracias, quienes podían votar en los que tenían más poder, los que estaban más cercanos a, ¿no? Solo podían votar algunos. Después de que se haya ampliado a que todo el mundo vote, es súper reciente en todas partes del mundo, y tiene lógica que sea más difícil ponernos de acuerdo entre más personas. Obviamente, es mucho más yuca, ¿no? Entonces, por eso nos sale mal la democracia todavía. Pero bueno, los lores, entonces, son un grupo, no hay ni siquiera un número fijo, ¿ya? La cantidad de gente, es más, cuando hay las reuniones de la Cámara de los Lores, suelen no estar presente un montón de los lores. Los lores hay unos que son permanentes, que son unos obispos nombrados por el rey, y hay
unos que son temporales, lores temporales, que son nombrados por el rey con asesoría del primer ministro o primera ministra. Y ahí, de alguna manera, que son gente con algún nivel de notoriedad, ¿no? Y así como te ponen, hay un montón de títulos nobiliarios que te puede poner, ¿no? Por ejemplo, Alex Ferguson, allá es Sir. Y hay un montón de títulos así de gente que les pueden poner. A Rashford, a Marcus Rashford, le han puesto un título menor, pero que BME, sí, es futbolista, Marcus Rashford. Sí, claro, tiene un título menor. Y esas cosas, mira, puede ser, o sea, legalmente, ¿qué significa? Pero allá, por la cultura, tiene un valor que te den. Es como que acá tienen la Orden del Sol, no sé, ¿no? O sea, sí importa, sí. La Orden del Sol acá es un reconocimiento que te da, digamos, te da el Congreso por buena, no, te lo da el presidente, creo, por ser un ciudadano muy destacado, una cosa así. Sí, o sea, por diferentes razones. Pero bueno, allá claro, allá son títulos nobiliarios, ¿no? Entonces es un poco más de prestigio y otras cosas. Em, de nuevo, entonces esta cámara existe, pero la Cámara de los Comunes es la más fuerte. Si esta Cámara puede aprobar una ley, los lores pueden retrasar el proyecto como que observándolo, pero si la Cámara de Comunes quiere, insiste y lo aprueba igual. Entonces, tienen un bicameralismo que se llama asimétrico. Es un bicameralismo que no tiene, las dos cámaras no tienen el mismo poder. En Estados Unidos el bicameralismo se le llama simétrico, es una definición de Liebhardt. Se llama asimétrico porque las dos cámaras tienen el mismo poder. Entonces, para aprobar un proyecto de ley, por ejemplo, necesitas las dos cámaras. Necesitas la aprobación de las dos. En cambio, en el Reino Unido puede ser que solamente la Cámara de los Comunes insista en algo por su cuenta. Hay una cámara que tiene más poder que la otra. Tiene sentido con la historia, ¿no? ¿Por qué le darías más poder a la Cámara de los Lores o igual poder? Por eso se acepta ya la cosa de que todavía existe la Cámara de los Lores, porque la Cámara de los Comunes es la más importante, y donde en realidad de ahí nace el gobierno, solo en la Cámara de los Comunes nace el gobierno, y de ahí, ahí es que se toman las decisiones más importantes. Eh, También hay un video de enterarse sobre esto, se lo dejo también por si lo quieren revisar luego, pero esas son en general las reglas principales. Hay muchas discusiones ahora ya en el Reino Unido de si, por ejemplo, hay gente que propone adoptar un sistema proporcional para la elección, entonces cambiar el diseño de los distritos y que sean distritos plurinominales, porque probablemente, ¿se acuerdan que los sistemas electorales, la idea de un sistema electoral es que transforme las preferencias de la gente en votos o en autoridades elegidas, pero tienes que transformar en un resultado? Entonces y esto se van a ir dando cuenta de esta noción, pero hay algunos sistemas electorales que en un lugar en específico funcionan mejor para que esas preferencias se parezcan más al resultado. Porque puede ser que en el Reino Unido, por ejemplo, si tú no pusieras esa regla electoral, sino proporcional, en realidad la gente quisiera votar por otros partidos, ¿no? Y de repente la preferencia original de la gente no sería votar solo por dos partidos. Pero si el sistema electoral te lo obliga, tu resultado es mucho más bipartidista que lo que eran las preferencias. Entonces tienes un sistema electoral que no está transformando las preferencias de la forma más óptima. Pero es un debate cuál es la forma más óptima, porque no hay un parámetro objetivo para decir, ¿no? Esta es la forma de hacerlo. No hay ningún sistema electoral que tú digas, esto es lo que nos ha ligado. Los que más hemos probado son el mayoritario, con mayoría relativa o con mayoría absoluta, que puede ser con segunda vuelta o con segunda vuelta en el Congreso, con diferentes modelos, o el sistema proporcional. Son los tres sistemas que hemos probado más. Y ahora hay algunas nuevas alternativas, pero que no se han probado mucho, como el voto aprobatorio o el voto rankeado, que sé que es Australia, Nueva York, y algunas ideas más. Pero bueno, eso es el Reino Unido. ¿Se entiende? Más o menos. Es como, es otra lógica. Y allá, claro, lo curioso es que salen encuestas, la encuesta nacional, pero igual que en Estados Unidos, aunque por otra razón, las encuestas nacionales no te dan una información directa sobre aquello que tú vas a votar. Tú vas a votar los únicos que votan por el primer ministro son los del distrito del primer ministro. Puede pasar también que, claro, o sea, el primer ministro es un congresista siempre. Entonces, él compite en su elección en su distrito.
Claro, ¿quién suele ser el primer ministro? El líder del partido que ganó la mayoría de escaños. Él es el primer ministro normalmente o la primer ministro. Entonces puede ser que haya un cambio de primer ministro sin elecciones en el Reino Unido. De hecho, pasa cada rato, porque simplemente el partido cambió de líder. Entonces, si el partido cambia de líder, cambias de primer ministro. No tienes que llamar a elecciones siempre. Ahorita sí, ¿cómo se llama que está ahorita? Ya, claro, Sumak, él no ha ganado una elección, ¿no? La ganó Boris Johnson. Y después estuvo otra más que fue Liz Truss, que tampoco ganó la elección, simplemente cambiaron de primer ministro porque cambió el líder del partido. Puede ser a veces al Partido Liberal Demócrata le pasó esto en la elección del 2019, fue un rochezazo, que su líder perdió su elección local. Entonces tuvieron que cambiar el líder. Fue, man, ya. Pero bueno, entonces eso te puede pasar. Y ya una vez que se acaban las... También puede pasar que ningún partido gane la mayoría total, y eso pasa en general en los sistemas parlamentarios. Ningún partido gana la mayoría completa, entonces tienen que dar coaliciones para llegar a una mayoría del Parlamento, ¿no? Tienes que llamar a un siguiente partido. Por ejemplo, David Cameron en algún momento, hace unos años, después de la elección del 2010, gobernó junto con los liberaldemócratas. Entonces nombró como viceprimer ministro al líder del Partido Liberaldemócrata, que era Nick Clegg en ese momento. Pero claro, luego de la siguiente elección ya ganaron solitos, entonces ya los mandaron a volar a los liberales demócratas y ya ganaron solitos, ¿no? No, en realidad llamaron a otro partido más, pero era chiquito, no movía mucho, era un partido de Irlanda del Norte, en la siguiente elección. Pero igual, de alguna manera, ya no fue necesario la alianza con los liberaldemócratas. Pero así funciona más o menos, entonces el tema. Pueden haber elecciones en cualquier momento que llame el gobierno, entonces a veces llamas cuando tú sabes que te conviene, que cuando tú crees que puedes, o sea, esa es una apuesta que hacen los primeros ministros en el Reino Unido. Yo creo que puedo ganar una elección, pues creo que voy a aumentar mi mayoría, entonces me voy a elecciones, pero de repente te sale el tiro por la culata y le das el gobierno al otro, o pierdes congresistas. Entonces siempre es una decisión bien como que polémica si es que vas o no a elecciones. ¿Sí? No sé si entendí bien, pero el primer ministro no necesariamente es elegido. ¿Qué es? Claro, digamos, el Congreso lo que elige es elige al gobierno, ¿no? Y al gabinete. Es como que le da la confianza a un gabinete. Y entonces, por ahí, una vez que un gabinete recibe la confianza, ese gabinete está compuesto o por el partido que ganó, si es que un solo partido tiene la mayoría, o por una coalición de partidos, y ya ellos son los que reciben la invitación del rey o de la reina para ir a tomar el té, y entonces el rey ya te dice, me he enterado que has ganado las elecciones, te invito te invito a formar gobierno, ¿no? Y entonces el primer ministro dice, muchas gracias, rey, ¿no? Entonces, qué honor. Entonces ya va y forma gobierno después de eso. Pero obviamente eso es algo cultural, no es que el rey tenga... Es como acá en el Perú, el presidente tiene que convocar elecciones, pero eso es un rol de jefe de Estado, no es que el rol de, en verdad, no es que el presidente puede decidir no convocarlas, ¿no? La convocatoria de elecciones es una cosa que tienes que hacer de todas maneras, porque es el jefe de Estado. ¿A las elecciones? El propio Parlamento. Claro, o sea, digamos, el propio Parlamento decide cuándo es. Tienes que decidirlo con tu gabinete, ¿no? No puede ser el primer ministro solito. No, o sea, el gobierno tiene que decidirlo, claro. Ahora, normalmente, si el gobierno propone que, o sea, si el gobierno dice, oye, yo quiero que se adelanten las elecciones, la oposición siempre quiere que hagan elecciones, porque la oposición siempre va a creer que va a poder aumentar un poco ¿no? Porque si ahorita no está en el gobierno, entonces ahora dame una chance para así llegar. Sí, no ha pasado en el Reino Unido últimamente, pero sí en otros países, en Grecia, en España, en Italia, que se logra, o sea, no hay forma de llegar a un acuerdo entre los partidos que han ganado, entonces lo que tienen que hacer es volver a llamar a otras elecciones. Y puedes tener que llamar a elecciones 2 o 3 veces para eso. Pero bueno, ese es el sistema del Reino Unido, y solo para acabar, quiero mencionar algunas características de lo que es el sistema de Cuba. Ya en Cuba también hay elecciones, es más, en el 2019 han aprobado una constitución que en principio tiene algunas reglas. Yo, mirando las cosas para esta clase, vi un video en YouTube, que si quieren después se los paso, de un patita
que desde la posición pro gobierno cubano te explica por qué Cuba sí es una democracia. Y hay como que dos o tres partes que tú dices, oye, compadre, aguanta. Eso que acabas de decir, bien rápido y sin prestar ninguna atención, es bien sospechoso. Pero bueno, ajá. pero que mucha gente lo tachaba como no democrático, simplemente porque, digamos, supuestamente actualmente se ha asimilado más a la democracia como democracia representativa, pero el doctor decía que lo que Cuba es democracia, pero es una democracia directa. Ujú. Te doy una pista, ¿ya? Esa es lo mismo que decía la gente cuando acá teníamos colegios electorales en parroquias y se votaba por delegados. Es el mismo argumento de esa gente. La democracia representativa había degenerado la participación del pueblo porque, digamos, no le permitía participar de manera eficaz, participaba a todos los capitalistas. Claro, claro. Entonces, para evitar que ellos se impongan, vamos a imponernos nosotros. Sí, mira, vamos a ver una regla. Este video dura, hay dos videos que duran 1 minuto cada uno, que vamos a ver. Este es el que vieron. Ya, es exactamente el de la PC, ok. Vamos a ver este de acá, que es el otro, el complementario, que te habla un poco más del sistema político. Ah, ¿seguras? De este debe haber sido el de la PC, entonces. Son dos videos diferentes. Han visto un video para la PC. Yo solo les he pasado un video. Si han visto otro, por su cuenta. Sí, estoy tratando de hacer que el audio sea de... A ver. Ya, el primero, ¿cuál era? Ya, este era el primero. Vamos a ver este primero. Si YouTube nos deja. Ah, se está colgado esto. Ah, ya. Ok. Un sistema de leyes y prácticas de control social han impedido su posibilidad de elegir. Las nominaciones a cargo de la elección popular se hacen en asambleas públicas que intimidan a María por las represalias que los comités de defensa de la revolución puedan ejercer. Los candidatos a cargo de la elección nacional son seleccionados por organizaciones comprometidas con el mismo partido legal. La ley electoral prohíbe la elección de partidos y de las personas. No pueden haber campañas, está prohibido. En Cuba no existe un organismo electoral permanente e independiente que garantice un proceso electoral imparcial y transparente. La Comisión Electoral Nacional se activa solo cuando hay elecciones y se integra al mandato del Consejo de Estado. Y el registro electoral es controlado por el Ministerio del Interior, una institución militarizada. Por temor, María no solicita su información, lo que limita el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. El otro video que ustedes han visto, que fue el de acá, te habla ya de las reglas electorales específicas. Y ahí lo que explicaron fue, más o menos se deben acordar que, claro, hay una elección local, tú eliges a un representante en tu asamblea, digamos, de tu distrito, digamos, de tu jurisdicción, pero
Eh, Luego es esa asamblea la que elige representantes que van a la Asamblea Nacional. Y esa es la Asamblea Nacional en donde se elige al presidente y al primer ministro. Presidente propone un primer ministro, que en teoría es el jefe de gobierno, y el presidente solo es el jefe de Estado, pero ambos son elegidos por la Asamblea. Y la Asamblea solo tiene un 50% de gente, digamos, de composición, que es gente que viene de las asambleas provinciales, o sea, los delegados, que tú haces, la votación no es directa, ¿no? Eso que dicen de democracia directa es mentira, ¿no? O sea, porque tú votas por un pata que luego ese pata va a ir a votar, como era en Perú en 1900, en 1800 y pico, ¿no? Así eran las parroquias, los colegios electorales de esa época. Eh, y luego, claro, y lo que les decía es que la Asamblea Nacional, que entonces es el órgano máximo, así está más o menos su estructura del Estado, más o menos así. La Asamblea Nacional del Poder Popular. 50% de esas asambleas son representantes de los lugares, de los organismos locales, y el otro 50% es lo que quería hacer Pedro Castillo con la Asamblea Constituyente acá, o lo que hizo literalmente Maduro con su Asamblea Constituyente del 2017, que es decir, se eligen de o sea, los ponen representantes, organizaciones populares. Entonces, ¿quién decide? El Partido Comunista, que es el único partido admisible, que además es parte, digamos, el Partido Comunista es parte de la Constitución, artículo 5 de la Constitución de Cuba 2019. Partido Comunista único, martiano, claro, porque es Martí, ¿no? Fidelista, marxista y leninista, vanguardista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático, sí, claro, ¿no? Y la permanente vinculación con el pueblo es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. O sea, está por encima de la asamblea del partido. El partido es el que decide quiénes son los comités que son los que conforman la mitad de la asamblea. Y además, obviamente, tiene un montón de influencia porque tiene además eh, como que organizaciones civiles de gente que son los que ejercen la fuerza del Estado y simplemente son representantes elegidos por el Partido Comunista. Por ejemplo, la Unión de Jóvenes Comunistas, que es una organización de vanguardia. Esto es la Constitución de Cuba del 2019, que supuestamente ellos están orgullosos de que esto es más democrático de lo que tenían antes. ¿Autonomía de qué? Como... Claro, no, digamos, tienes que tener la venia en la práctica, tienes que tener la venia del Partido Comunista para hacer cualquier cosa, para trabajar en el Estado, porque es el organismo rector y no puede haber oposición, no puede haber campañas políticas, está prohibido. También, fíjense otros detalles curiosos. Se reconoce la libertad de prensa, pero ese derecho se ejerce en conformidad con la ley y los fines de la sociedad, ¿no? Entonces, los medios de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones, son propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales o de las masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, ¿no? Te lo dicen en tu cara, no tiene ningún roche, ¿sí? Sí, o sea, claro, hay libertad de prensa, pero esta nomás, esto acá que yo te muestro, ¿no? Es que normalmente no se considera, o sea, te hablas de voto voluntario, tanto en los lugares cuando te dicen que el voto es voluntario, como en los lugares donde no hay una sanción que opere en la práctica. Porque no aplican multa o porque si bien te tendrían que sacar de algunos registros civiles, el propio te sacan. Entonces, eso suele describirse en las noticias como un sistema con voto voluntario. Por ejemplo, India tiene un sistema así. Pero en realidad la Constitución puede decir voto obligatorio. En Paraguay, la Constitución dice, o sea, las reglas dicen que el voto es obligatorio, pero en verdad no es obligatorio, porque no te pueden poner... Les dije la vez pasada que habían creado unas multas, pero aparentemente, esto, claro, me había olvidado a contar esa parte que averigüé después, me lo contaron el fin de semana, que es que el Tribunal Electoral en Paraguay no puede exigir esas multas. Entonces, como las multas que ponía acá la OMP a los partidos, te pongo una multa, pero si tú no la quieres pagar, ahí no, sí, entonces, sí, en la práctica es voluntario. Entonces, eso es lo que pasa con esas confusiones normalmente. Sí, Tengo un amigo que es cubano y él es voluntario, pero en la práctica no es así.
digamos, porque el partido te obliga a ir a votar. Sí, claro. Incluso a las marchas también te obligan. Tienen todo bien. Sí. Es como el David Brother de Orwell. Vean, exacto. Tienen toda tu información. El Estado tiene toda tu información. Te acusan. Claro, y el partido premia a quien acusa. Eso pasa, y también lo que ocurre es que hay muchos presos políticos. Entonces alguien sale a manifestarse en la calle, lo meten preso, y está ahí años por haber manifestado en la calle. Sí. Sí, es tal cual. Y miren, esto último, es justamente con lo que tú estás mencionando, artículo 56 de la Constitución dice, los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos, solo los que tengan fines lícitos y pacíficos, eso quién lo determina, el Partido Comunista, se reconocen por el Estado siempre que se ejercen con respeto al orden público y el acatamiento de las prescripciones establecidas en la ley. Es como, claro, igualito que la regla de la libertad de prensa, ¿no? En verdad si tú tienes el poder acumulado en una institución, no hay división de poderes, no hay separación de poderes allá. Porque, ¿por qué no hay separación de poderes? Porque ¿quién acumula principalmente el poder? El Partido Comunista, igual que en China. Entonces el poder no está dividido en realidad. Mire, el 229 dice que habla sobre las reformas constitucionales, te dice además que sí, esta constitución la puedes cambiar, y en teoría la puede cambiar la asamblea, esa que está dominada la mitad por organizaciones sindicales que son elegidas por el Partido Comunista y la otra mitad por representantes, ni siquiera es elección directa. Y ok, pueden reformar la constitución, pero en ningún caso se puede reformar, digamos, no puedes cambiar temas sobre la irrevocabilidad del sistema socialista que está establecido en el artículo 4 y está prohibido también negociar bajo cualquier circunstancia otros temas previstos en el inciso 16, que son temas de, digamos, como es el sistema político de Cuba. Entonces sí, puedes cambiar esta constitución, pero no en las partes importantes. ¿No? Entonces, eso es como yo los invitaría a revisar por su cuenta un poco de argumentos de gente que es pro Cuba, pro Partido Comunista Cubano, explicando cómo es el sistema y por qué ellos sí consideran que es una democracia. Y miren, probablemente esas asambleas locales sí deciden varias cosas en la práctica que están, o sea, el semáforo, si pones un rompemuelles, no sé, hay un montón de cosas que de repente sí te resuelven y la gente sí puede participar y temas inmediatos de repente se resuelven en esas instancias. Pero ya ustedes tienen que calificar si eso es algo democrático o no, pues no, claramente hay varios problemas por el tema de la separación de poderes y por todo eso. Entonces hay elecciones en teoría en Cuba, pero por algo es una autocracia electoral, como le decían, ¿no? Ya, y bueno, eso es el último país que íbamos a ver. Les dije que no vamos a ver con tanto detalle el Reino Unido, Cuba, pero sí me interesaba que sepan se entienda algo de la lógica, de cómo son otros sistemas, un sistema autoritario, total, o sea, autocrático más bien, ya 100%. Al menos desde mi análisis, de repente algunos de ustedes quieren sustentar que no, que Cuba sí es una democracia. Pero, ok, ese es un argumento, van a tener que ir contra corriente porque hay, o sea, muy poca gente que lo sostiene, pero en todo caso es un argumento que tendrían que hacer. Yo creo que es bien evidente que Cuba no es una democracia. Pero lo que pasa es que en la práctica vas a ver que sí tienes que discutirlo, porque, por ejemplo, si ustedes en algún momento van a estudiar en Europa y estudian con estudiantes chinos y mencionan que en China no hay democracia, van a voltear, les van a mirar y van a decir, ¿qué? ¿Cuál es tu concepto de democracia? ¿Por qué tú dices que en mi país no hay democracia? Se asan. Sí, pero bueno. Vamos a quedar acá. Igual, ¿quedó alguna pregunta de alguno de los? ¿Sí? Claro. Sí, no pueden haber otros partidos. Si tú en teoría te puedes postular, pero nadie se puede enterar porque no puedes hacer campaña, no puedes hacer nada. Y además que también hay que considerar que hacer una campaña política cuesta. Y el sueldo promedio en Cuba, googleenlo para chequearme, pero es como $20 al mes. No sé si. Entonces, es como que nadie tiene plata para hacer nada. O sea, todo el mundo está preocupado por sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, ok.
Nos quedamos hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta específica, avíseme al toque, porque después ya me tengo que ir. Pero, verdad, solamente sobre el parcial, acuérdense, traigan las cosas impresas. Sí, es bien parecido. Mira, va a ser bien parecido. El tipo de preguntas quizá puede ser parecidas al control, pero quizá va a ser como que pueden ser, no sé, 3, 4 preguntas que te encierren algún problema conceptual de los que hemos estudiado en las primeras 2 unidades, con que ustedes los entiendan suficiente, porque no se tienen que memorizar, porque cualquier cosa lo revisan ahí en ese momento, ¿no? Entonces, si han entendido los conceptos de la parte de democracia y de la parte del sistema electoral peruano, genial. Y del sistema electoral extranjero, sí tengan noción un poco más clara, no a nivel de detalle, porque ya lo hemos visto a nivel de detalle, pero sí una noción más clara de algunos cambios diferentes, porque, por ejemplo, una cosa que se les podría preguntar es si es que hay algo que cambiarían ustedes y por qué, cómo lo sustentarían, o sea, o si adoptarían un modelo de otro país para algo, no sé, o en general cualquier cosa que tenga que ver con cómo funciona cualquiera de estas reglas. No, porque no tienes que citar la ley, pero no tienes que citar, no porque no tienes que citar el artículo específico, pero mira, por ahí hay que tener la Constitución, no está de más para hacer alguna referencia, esto no se va a ser obligatorio, no te van a hacer una pregunta sobre, pero tener la Constitución nunca está de más para este tipo de cosas, para hacer alguna referencia, y después no, yo les diría que tengan los apuntes y sus apuntes y las PPTs. Claro, por ejemplo, claro, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que deberíamos agarrar un sistema bicameral porque eso nos podría dar otro tipo de representación y el bicameralismo yo creo que debería ser dándole más representación a los estados o dices cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, no, puedes decir, puedes explicar. Yo creo que deberíamos mantener, no sé, depende de lo que te diga la pregunta. Sí, cualquier cosa impresa. Lo hemos visto, pero como que detalle. Entonces, si hay una pregunta de referéndum, no va a tener muchos puntos o no va a ser muy focalizado en el tema de referéndum. Sí puede ser que haya como que taquito se haga alguna referencia, pero es bien poco lo que hemos visto sobre referéndum. Entonces no se va a concentrar ningún caso en referéndum. Sí, probablemente va a haber un máximo de niños. Sí, sí, sí. Ahora lo subo. Sí, sí, sí. Nos vemos, cuídense. Sí, digamos, yo creo que va a haber ahí un espacio suficiente, pero también, sí, dale, ahorita te la doy. También capacidad sí es lo que se mide, ¿no? Bueno, ya está.